Sergio Fajardo. Una mezcla de matemático y político da como resultado un pensamiento centrado, mesurado, que cree en los procesos, la educación y las buenas formas de hacer las cosas. Un líder que le apuesta a la transformación desde la academia y el respeto. Él nos cuenta cómo lo hizo. Definitivamente, una de las más grandes revoluciones que puede haber es la de la educación. ¿Sí o no, Laura? Así es, la educación como transformadora de la sociedad y en definitiva pues es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día en el país y para eso tenemos hoy un invitado muy especial con el que vamos a conversar sobre este tema y sobre otros pues que vienen también en clave de soluciones porque es evidente que hay una crisis y no hay que ignorarla ni hacernos los ciegos, pero lo importante es ver cómo podemos aportar para salir adelante. Él es Sergio Fajardo, profesor, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, ex candidato a la presidencia de la República y bueno, una persona también que viene a contarnos su historia y a debatir acá con nosotros, así que bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme y bueno, listo, si es con la educación todo se puede. Así es. Sergio, empecemos a hablar precisamente de eso, de dónde nació esa vocación tuya por la educación, por ver la vida desde ese punto de vista. Desde siempre, realmente desde el colegio, a mí me gustaba explicar. Yo tenía compañeros cuando nos juntábamos a estudiar, yo era quien explicaba y desde muy temprano en la vida sentí ese llamado por ser profesor. Originalmente como matemático, que fue la carrera que yo estudié la carrera de matemáticas, alrededor de, yo calculo, 18 años y medio, 19, dicté la primera clase como practicante en la Universidad de los Andes. Y desde ese día hasta el día de hoy, básicamente he sido un profesor. Esa ha sido mi forma de relacionarme con el mundo. Primero como científico, como matemático, donde recorrí una cantidad de escalones en el mundo de la enseñanza, como estudiante, después avanzar en los estudios de maestría, doctorado, ser profesor en diferentes niveles, dirigir tesis de mis estudiantes, dictar seminarios, escribir libros. Y ese ha sido pues mi recorrido y mi forma esencial de estar en la vida. Y de hecho hoy soy profesor en el TEC de Monterrey, que yo creo que es la mejor universidad privada de América Latina. Soy profesor no de matemáticas en este momento, sino de liderazgo público, algo que hago con mucho gusto y disfruto plenamente. Y eso es lo que yo soy, el profesor. Esa es la palabra que, repito, me calificaría a mí en mi relación con el mundo y la forma de acercarme al mundo. Así es, y hay dos temas ahí muy importantes que acabas de tocar y uno de ellos es el de liderazgo político, que ahora me gustaría que conversáramos un poco sobre eso porque yo soy de las que piensa que hoy en día parte de la problemática que tenemos en el país se basa en esos desafíos de liderazgo que tenemos. Y lo segundo, el tema de la educación. La academia, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, es un sector que tiene mucho por decir, tiene mucho por hablar, debería jugar un papel importantísimo en las canchas y pues ha sido muy abandonado sobre todo por el gobierno nacional. Usted que también fue profesor de la Universidad Nacional de Matemáticas, como mencionaba en algún momento, lo que está haciendo hoy el gobierno de Gustavo Petro pues es algo imperdonable o inconcebible por así decirlo. ¿Usted cómo ve eso y cómo se podría llegar a una posible solución acerca de esa problemática en la que hoy nos tiene pues entre las cuerdas el gobierno nacional? Pues mire, yo fui profesor en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes. De hecho, yo era primero en la Universidad de los Andes y después en la Nacional, acá en Bogotá, donde estoy viviendo yo ahora, por la carrera, la calle 26. Se va de la Universidad de los Andes a la Universidad Nacional en 10 minutos. Y yo he tenido toda la vida una oportunidad privilegiada y es moverme entre lo público y lo privado. Siempre he estado en los dos espacios. Yo dicté clases de matemáticas también en la Universidad Nacional en Medellín. La última clase de matemáticas que yo dicté formalmente fue en la Nacional en Medellín como curso. Y la última clase así formalmente que dicté fue cuando inauguramos la sede de la Universidad de Antioquia en Apartado, donde di una conferencia para los estudiantes. En la inauguración yo dije, yo doy una clase sobre el infinito, un tema de las matemáticas. Y he tenido oportunidad de moverme en esos mundos siempre, en la política, en lo público, moverme y entender las diferencias entre lo privado y lo público y la necesidad urgente de interactuar, de crear condiciones
para que nos encontremos y en particular en el mundo de la educación es un espacio privilegiado para encontrarnos nosotros como sociedad. Todo eso lo he transmitido como profesor, repito, yo fui integrante del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias, de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados. En Medellín fui la persona que condujo la creación del Centro de Ciencia y Tecnología, muchas cosas, todo alrededor de eso. Yo no sé cuántas columnas escribí acerca de la educación, en adición pues a ser profesor, todo este cuento. Lo que está pasando hoy, yo creo que es, pues, en primera instancia, dañino. Dañino porque la manera como se llegó, estamos hablando entonces de la Universidad Nacional para que pongamos en concreto eso, que hoy, en el momento que estamos grabando esta entrevista, en principio hoy hay una citación al Consejo Superior Universitario y donde tendrán que discutir y ojalá que encuentren un arreglo. Pero lo que pasó, la forma como se han desarrollado estos eventos, donde ya desde marzo los estudiantes están sin clases, la universidad está paralizada, la sede de la Universidad Nacional en Bogotá fue tomada con una cantidad de daños y cosas, es un ejemplo de un pésimo manejo de una situación que puede tener conflictos como tantas situaciones tienen conflictos en nuestra sociedad, pero fue pésimamente manejada por el gobierno nacional. La ministra de Educación participa en el Consejo Superior donde se escogió al rector Ismael Peña, a quien yo no conozco, dicho sea de paso, pero allá participaron, ella sabía cómo el nuevo método que habían propuesto para escoger al rector, sabía en qué condiciones estaban y manejaron muy mal esa discusión. Y ese pésimo manejo pues se convirtió en lo que estamos viviendo ahora, que la universidad tiene un rector escogido en ese mismo Consejo Superior, no firman un acta, hay otra persona que quiere ser la rectora que reclama que debería haber sido escogida. Todo esto es un elemento común en la forma de actuar del gobierno del presidente Petro, que es oscuro, desordenado, caótico, sin claridad y pues con un costo altísimo. Ha habido disturbios en la ciudad de Bogotá, yo no sé cuántos disturbios ha habido, malestar pues en la ciudad, malestar en la universidad, otras universidades en confrontación y yo creo que eso es una forma de un pésimo trámite, de un pésimo manejo. Hay varios elementos detrás de la discusión. Uno es la autonomía universitaria, cómo las universidades tienen la capacidad de darse el funcionamiento que consideren que les corresponde de acuerdo a la misión que tienen, cumpliendo pues cierto tipo de parámetros y la forma como se escogen las directivas en una universidad. Yo creo que eso es un tema de amplia discusión. Yo creo particularmente que no es por elección popular en el mismo espíritu de una confrontación política que se escogen los rectores o las rectoras que puedan tener una universidad. Pero todo eso se puede discutir, pero manejar bien. Y lo que ha hecho el gobierno nacional es crear un caos, un desorden, un malestar innecesario, injustificado, costoso. Sergio, ahí pues no siempre hace como la comparación con otras sociedades de por qué funcionan y nosotros no funcionamos. Por ejemplo, el tema de la educación, iba a poner un caso como el de Japón, que es gente que tuvo una bomba atómica, resurgió literal de las cenizas y a través de la educación lograron ser una potencia mundial nuevamente. Y nosotros con esa gran capacidad, con la inteligencia que tienen los colombianos, porque cada que hay que inventar algo, cada que hay que desarrollar algo en la NASA, en donde sea, siempre hay un colombiano metido, vemos que damos como esos tumbos, como esos palos de ciego constantemente. ¿Qué se puede hacer ahí desde la sociedad o desde la educación o desde el modelo o desde la estructura? ¿Qué es lo que pasa que otras sociedades pueden y que a nosotros nos cuesta tanto? Bueno, voy a dar un ejemplo de un profesor japonés, matemático que vino a Colombia, se quedó en Colombia y aquí murió y aquí tuvo su familia que se llamaba Yu Takeuchi. Fue muy conocido en la Universidad Nacional en Bogotá, un matemático que vino acá. Y él daba el siguiente ejemplo. Un colombiano frente a un japonés, barre el colombiano. Dos japoneses contra dos colombianos, lejos los japoneses. Todo eso para decir la incapacidad que tenemos nosotros para trabajar juntos. Ese es un problema cultural, endémico en nuestra Colombia, en América Latina. Nosotros tenemos una dificultad muy grande en trabajar juntos. Y eso se traduce en la incapacidad de tener proyectos de largo plazo. Nosotros somos incapaces culturalmente de fijarnos una meta en un largo plazo y hacer el recorrido que se necesita para eventualmente llegar a esa meta e ir dando paso por paso.
Aquí, en este contexto, que es un contexto político, por lo general, quien llega quiere borrar lo que hizo el anterior. Entonces, eso es un costo permanente para nuestra sociedad. Destruir lo construido en lugar de construir sobre lo construido. Incapacidad de ponernos unas metas, de cumplirlas. Y en particular el tema de la educación, que es un tema amable, que suscita simpatía. En general, la palabra educación, siempre así lo repetía yo, porque yo fui el alcalde de Medellín, la más educada, Antioquia, la más educada, que la pusimos como elemento. La educación significa esperanza, pero detrás de todo esto, la educación no tiene voceros, la educación no tiene personas realmente que se expresen en la sociedad nuestra, la sociedad colombiana, para hacerla y convertirla en una materia exigible para el bienestar de todos nosotros en Colombia. Doy ejemplos. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia hay lo que se llama el Plan Decenal de Educación. Plan Decenal de Educación, como dice, son 10 años, como en Colombia. Impecable, pues 10 años significa que va a ser 2 gobiernos y medio, por lo menos, los que van a estar siguiendo una ruta. Entonces, no depende de quién está gobernando, sino que trazamos un plan para avanzar todos nosotros. ¿Ustedes saben cuántos planes decenales hemos construido nosotros? O sea, hace 30 años tenemos 3 planes decenales y está la ruta, supuestamente. Y como es habitual en Colombia, perdón, participaron miles de personas en la elaboración de cada uno de esos planes, maestras, maestros, directivos, sociedad civil, todo el mundo participó. Iban 3 planes decenales de educación que si nosotros los hubiéramos seguido, pues imaginen dónde estaríamos. ¿Ustedes han escuchado a un presidente en Colombia hablar de los planes decenales de educación? De uno solamente, una sola vez. Nunca. Entonces, pues por supuesto que no lo logramos. No vamos a llegar a ninguna parte porque no existe esa conciencia. Porque además la educación es bonita para dar en el discurso, pero como es de largo plazo, para muchos gobernantes la pone a un lado porque dice yo no tengo tiempo para ver eso. Entonces, eso es un tema cultural nuestro, esa incapacidad de pensar en el largo plazo, una condición de Colombia que nosotros tenemos las leyes y repetimos las cosas, pues están los planes de escenario, ahí están. No lo seguimos, no lo cumplimos, aquí se obedece pero no se cumple en muchos sentidos y eso pasa con nuestro sistema de la educación. Entonces, no avanzamos realmente, no hay unas preocupaciones centrales de la sociedad para ponerlas. Yo por eso creo que se necesita, como hicimos nosotros en Medellín y en Antioquia, lo digo con todo el orgullo, nosotros pusimos la educación como un elemento central. Y ahí están las Olimpiadas del Conocimiento, el concurso de Mujeres Jóvenes Talento, las becas EPM, todo lo que hicimos por nosotros por todas partes. Eso fue decisión de nosotros, voluntad política nuestra para poner la educación como parte fundamental de nuestra sociedad. Y para eso se necesita, Laura, liderazgo, tener clara la concepción, trabajar en esa dirección y empujarlo. Pero ese es nuestro fracaso, esa es nuestra gran debilidad, Juan Carlos. ¿Sí? Entonces en Japón, ellos llevan 70 años dándole en la misma dirección, ahí están, y lo mismo pasa en Finlandia, y lo mismo pasa en Singapur, lo mismo pasa en Corea, que son temas culturales donde ellos tienen Hablando todos la para el mismo paciencia, lado. la capacidad de trabajar en la misma dirección. Aquí es imposible. Entonces, no avanzamos un milímetro. Doy un ejemplo que siempre me gusta dar. Nosotros tenemos las pruebas PISA, ¿sí? Nos va mal. Aquí siempre tenemos una disculpa. Bueno, pero a otros les va peor. Sí, eso no me resuelve a mí nada. Más de Que a mucho. Perú le vaya peor, que a Colombia en matemáticas no me resuelve a mí ningún problema en la vida, ni me da Consuelo ninguna bobo, como dicen tranquilidad. por ahí. Exacto. Entonces, vamos mal en matemáticas. Está estudiado. ¿Sí? Esto pues no es una visión política, no tiene un sesgo, nos va mal en matemáticas. Eso está clarísimo. Bien. Entonces, ¿y cómo mejoramos en matemáticas? Pues lo primero que tiene que hacer uno para resolver un problema es reconózcalo. Vamos a mejorar en matemáticas en Colombia, en lectura, no solo matemáticas, El tema de comprensión vamos de a mejorar en lectura de los ciencia. jóvenes es una cosa Eso, aterradora. por eso, bueno, listo, entonces es un problema, estamos mal, no lloremos por lo que pasó, entonces reconozcamos el problema. ¿Conocen ustedes algún programa que diga programa de mejoramiento de matemáticas en Colombia? No, No hay. no hay. No están las facultades de educación, los departamentos de matemáticas, maestras, maestros, ministerios, secretarías, articulación de universidades, todo esto para mejorar las matemáticas. No, nosotros en Antioquia, conmigo como gobernador, entonces teníamos el programa de mejoramiento de las matemáticas, teníamos mejoramiento de las matemáticas en Urabá, hacíamos un montón de cosas, pero era nuestra iniciativa con nuestros recursos para mejorar en matemáticas. Ahora eso dura 4 años y nosotros hacemos ese esfuerzo.
Colombia no le apostamos a la educación. La calidad de la educación es un factor fundamental para luchar contra las desigualdades sociales. En serio, pero desde... Si no hay calidad de la educación, por más cobertura que haya, la diferencia que hay entre lo público y lo privado es gigantesca y nosotros tenemos que luchar contra las desigualdades en Colombia. No hay programas para hacer eso. Aquí estamos hablando de una ley estatutaria. Bien, ¿qué dice la ley estatutaria? Que la primera infancia es un derecho, perfecto. Que la educación media es un derecho, perfecto. Que la educación superior es un derecho, perfecto. Y la calidad y los recursos, si eso no se hace, entonces hablamos, pero no avanzamos. Esa es la realidad. Para mí es una frustración y al mismo tiempo una motivación. Frustración porque muchas de estas cosas tendrían que haber hecho hace mucho rato. Nosotros no tenemos por qué estar en la condición que estamos. Y al mismo tiempo motivación porque la tenemos que hacer. Sergio, y La tenemos que hacer y hay que darle. siguiendo esa misma línea de la que veníamos hablando, de esa ausencia que tenemos de trabajo en equipo, de trabajo en conjunto, que yo lo relaciono de hecho muchísimo con la intolerancia y con esa falta de debate y de diálogo social que hay acá. Usted tiene un concepto que a mí personalmente me ha gustado mucho como lo ha venido manejando, y es ese del verdadero significado del centro y de la tibieza, ese concepto también que está tan mal utilizado y que la gente lo asocia con cobardía, con falta de valentía, que yo incluso he visto que usted va por la calle y hace esas preguntas y me genera mucha curiosidad e insisto, me gusta cómo lo ha venido manejando, y usted menciona que el centro es la valentía de la decencia, porque digamos que la decencia y la honestidad también son dos conceptos que tenemos completamente olvidados. De eso nadie habla. Acá volvemos masivas las noticias de la corrupción, de lo que dejó de hacer el uno, de lo no sé qué, pero de las cosas donde en realidad deberíamos poner el foco, pues nadie toca esos temas. Y yo creo que ese centro y ese concepto de tibieza que usted ha venido utilizando, pues está también muy relacionado en saber manejar o saber actuar con las diferencias, porque si acá todos tenemos un objetivo, que es sacar adelante el país, construir una sociedad desde los diferentes campos, pues ¿qué tiene de malo, digamos, aumentar esas dosis de tolerancia y respetar las diferencias para salir adelante? Usted, quiero que nos cuente un poquito de eso y cómo ve usted esa ausencia de diálogo o de debate social que hay hoy en día y que nos impide avanzar de una manera pues, más acertada. Laura, explicaste muy bien. Muchas gracias porque evidentemente explicaste muy bien lo que yo he dicho. Entendió, hizo la tarea. La hizo muy bien hecha, me alegra. En serio, lo está diciendo muy bien. Mire, valentía. Nosotros arrancamos de cero en la ciudad de Medellín y derrotamos a todos los partidos políticos tradicionales a pie. Y alcaldía y gobernación, y hemos participado y nos hemos enfrentado a todos. Pero yo he mantenido una línea de comportamiento del respeto, el reconocimiento, la empatía y la solidaridad. Eso está asociado con la palabra decencia y con la palabra dignidad. Estamos hoy en una sociedad donde se destaca quien agrede, quien insulta, quien maltrata. El mundo de las redes sociales permite eso, ese anonimato, pertenecer a una tribu, donde insultar a alguien da likes, donde gritarle a una persona se convierte en valentía, pues va totalmente en contravía de lo que yo pienso. Yo soy un profesor, es que yo vengo, cada uno de nosotros es expresión del camino que ha recorrido en la vida. Yo rescato el sacar lo mejor de cada quien, que es la tarea de un profesor. Yo rescato conectar, yo rescato vivir bajo la expresión son los medios los que justifican el fin. En contravía del fin justifican los medios, el todo vale. En la política que es el para ganar, como llega al poder, así gobierna. Pagan para llegar, llegan a robar. Mire este gobierno, mire lo que dijo el hijo de Petro y lo que ha pasado. Yo he reivindicado eso siempre. Entonces eso se convierte en tiempos donde polarización, usted está conmigo o en contra mía. Yo puedo estar de acuerdo en una cosa y puedo estar en desacuerdo en otra, entonces eso me hace enemigo. Yo no creo en eso. Ahora, yo creo que Colombia ya vio la película, ya ha visto los dos extremos, dos malos gobiernos y la vida, hay que saber ser resiliente, mantenerse por un mismo camino. Yo no he claudicado con respecto al respeto y al reconocimiento. Yo crecí en una casa donde mi papá jamás oí un grito. Yo nunca he gritado a nadie. De hecho, yo hablo así. En Bogotá muchas veces me dicen que por qué hablo tan duro. Porque los paisas hablamos de esta manera. Y yo nunca grito a nadie, ni maltrato a nadie, ni insulto a nadie. Pero no me da pena no gritar. Yo por qué tengo que decirle hijo de tantas a una persona porque no piensa como yo para convertirme en héroe. Yo creo que es la valentía de la decencia, como tú lo estás diciendo. Yo creo en eso. Y yo creo que las personas que estamos en lo público, pues somos educadores.
Y la principal herramienta de la educación es el ejemplo. Ese tipo de cosas son las que yo creo, quiero y espero que tenga nuestro país. Y así le hemos luchado. Entonces, pues ese es el camino y así será y yo creo que se puede hacer. Repito, hay que tener paciencia, resiliencia, no dejarse perturbar, que es parte de lo que yo he aprendido y he trabajado y yo me voy transformando como persona. Cada día que voy avanzando me sigo transformando, por supuesto que me sigo transformando. Y entre otras cosas, yo no dejo que la amargura entre en mí, porque usted transmite amargura, transmite rabia, transmite resentimiento. Y yo no soy ni amargado, ni resentido, ni tengo rabia. Yo quiero tener la serenidad, la tranquilidad, la inteligencia, la decencia para transformar. Así es la vida y eso es parte de la educación, porque eso es una de las formas como nosotros como figuras públicas educamos. Yo me puedo lucir diciéndole hijo de tantas a unos cuantos y decir una cantidad de palabras soeces y burlarme y maltratar, pero yo no lo hago y no lo hago por convicción en la vida. Y me pueden decir el calificativo que quiera y no lo voy a hacer porque yo creo en la decencia como un valor fundamental. Pero es que ahí tenemos como una doble moral también, Sergio, dentro de nuestra sociedad, porque le pedimos demasiado a los políticos, pero entonces llega un reggaetonero a decir cualquier barbaridad y mami, te quiero dar y hacer y demás, y todo el mundo lo aplaude y lo eleva y lo lleva a un nivel de superhéroe, de Dios, de ídolo. Entonces, ¿cómo? Entonces, si le pedimos a los políticos que nos den las soluciones, pero en la casa está, digamos, ese tema de la educación tan inmerso y que a la gente como que no le importa. Ahí tocaste un tema que es difícil. Es difícil porque tiene que ver con la creación artística y el comportamiento cívico, ¿sí? Hay una línea que es compleja. Yo creo que en el mundo de la creación cultural artística hay una serie de libertades, hay una Total. serie de lenguajes que tenemos que saber tramitar y entender, Absolutamente. ¿sí? Yo creo que nosotros como figuras públicas pues tenemos una obligación cívica de comportarnos de esa manera. Uno no tiene que ser como un cantante, pero un político tiene que ser un ejemplo, digamos, para la sociedad, su comportamiento cívico con respecto a los otros. Ser como un cantante en el sentido de las palabras y cosas que utiliza. Entonces, ese es un medio dilema que tenemos que saber tratar y entender. Hace parte de la riqueza cultural, ver otros mundos, que puede ser que yo no esté de acuerdo o que no sea mi expresión. Yo no utilizo las expresiones que pueden utilizar en esas canciones. Algunas cosas yo escucho y digo, me da todavía pena cuando yo las escucho, pero también digo, eso es una expresión y hay que entenderlo y bailan de una manera que yo no, pues no, yo soy muy malo para bailar, pero de todas maneras digo, bueno, está en otro espacio. Entonces podemos movernos en espacios diferentes, pero la responsabilidad que tengo yo como figura pública es una. El artista, el creador se puede mover por otros mundos, tiene unas libertades, unas licencias para expresarse de otras formas. Yo no creo que eso sea contradictorio, pero es un punto, una Pero discusión raya como lo con el estás respeto planteando. también. Ahí está. Ahí está esa discusión y es legítima. Yo, por ejemplo, quisiera poder entrevistar a Karol G, a quien admiro. Yo, pues, he escuchado algunas de Sería sus maravillosa. canciones. De hecho, vi que le Yo me, hiciste un llamado en redes sociales. Si no estoy mal, hablaste de... claro, pues, Sí. imagínense, porque además me parece una mujer inteligente, me parece una mujer, vamos a usar una palabra, pues, que los paisas utilizamos a menos, berraca. Esa se ha aguantado, ha sufrido, hecho esfuerzo por su trabajo, ha creído en ella, tuvo la compañía, según entiendo, de su padre. O sea, es una mujer que trabaja por las mujeres. Todo eso me parece a mí maravilloso. Es una mujer, pues a mí me encantaría poderla entrevistar, no para hablar de política. Yo en el videopodcast en general nunca hablo de política, sino de personas que tienen algo para enseñarnos. Esa mujer me parece extraordinaria. A mí me parece una mujer maravillosa, ¿sí? Yo no soy capaz de bailar lo que ella baila, Y ella tampoco es de más que pues, seas capaz de las matemáticas que tú te sabes. Cada uno en su mundo. pero ella es una actriz, una artista tremenda. Pero bueno, Ahí está la magia, sí, yo creo. Ahí está la magia en esas diferencias y en lo que cada uno sabe aportar. Sergio, un libro, un infaltable. un infantable. Yo tengo varios, pero hay uno que a mí me gusta siempre recomendar, que se llama El olvido que seremos, el libro de Héctor Abad, que es conmovedor. Les cuento una pequeña anécdota. Yo he leído recientemente, pues, me gustan los temas donde son el amor de un hijo con su padre,
el hijo hombre con su padre, que el olvido que seremos es una historia de amor muy bonita, la de Héctor Abad con su papá Héctor Abad, que fue asesinado en Medellín por los paramilitares. También leí uno hace poco de un escritor mexicano que se llama Juan Villoro, que es la figura del mundo, también hablando de su papá. De otro de Jorge Volpi, también un mexicano, acerca de su papá. Y un escritor que se murió hace poco, Paul Auster, que escribió un libro acerca de su papá cuando se murió, ¿sí? Porque son libros que escriben cuando muere su papá. Y lo empecé a leer y dije, yo no voy a seguir leyendo este libro, porque era un libro, en el fondo, una relación amarga, sombría, ¿cierto? Yo dije, bueno, yo no quiero, pues en ese momento, porque uno pasa, tiene momentos y dije, yo no quiero leer esta amargura, pero es un libro tremendo. Entonces, de hecho, se celebraron 100 años de la muerte de Kafka Ajá. y me voy a leer la carta a su papá, que tampoco es ninguna dulzura, pero uno de esos textos recomendados siempre, pues ya he leído pedazos, en algún momento la leí y la quisiera volver a leer, que es la carta que escribe a su papá. Entonces, toda esta historia es por decir El olvido que seremos, es un libro que yo siempre recomiendo. Aquí al lado tengo varios libros en este momento, a ver cuáles tengo acá. Uno que voy a presentar en el momento que estamos hablando, les voy a mostrar 3 libros que tengo aquí Usted también en la es, mano que van usted también conmigo. es como yo soy muy lectora también y me gusta, yo empiezo 50 libros al mismo tiempo, o sea, no soy capaz Sí, de terminar uno y volver a empezar, creo que también hace parte de, yo soy muy curiosa y tengo una mente muy activa, no sé si lo relaciono con eso, pero empiezo uno, empiezo el otro y ninguno se relaciona con el anterior, no tiene nada que ver y la gente, de acuerdo. pero Laura, pero ayer no nos contaste que estabas leyendo otro, sí, y lo sigo leyendo, ahí está en mi mesita, ahí está en mi bolso o en mi mochila, pero ahí voy, con 20 al Ahí tiempo. tú, Pues aquí está mi escritorio, miren los que tengo por este lado son ah, unos, Tal no. cual, acá tengo otros, tal cual. allá están los de la biblioteca, todo eso. Pero, por ejemplo, aquí, mañana presento en la Feria del Libro de Valledupar este libro que se llama La Lotería de la Vida, Fundamentos y Desafíos de la Ética Aplicada, de Juan Carlos Mantilla. Este me lo trajeron ayer, que es sobre inteligencia artificial, escrito por Salma Khan. No sé si ustedes han oído hablar de la Academia Khan Ujú. de enseñanza. Entonces es este. Este se llama, este lo llevo también para leer otras cosas. Stefan Zweig Fouché, aquí lo tengo. Entonces tengo un montón de cosas Y ya que te así gusta, alrededor. ya que te gusta ese tema de las relaciones de padres e hijos, te voy a recomendar uno. De pronto no es muy conocido, que se llama Patagonia Express, del chileno Luis Sepúlveda. Es una relación muy linda entre su abuelo y el nieto. Y arranca diciéndole que tiene que ir a un lugar y el niño le dice, pero abuelo, ¿eso dónde queda? Y él se señala el corazón y le dice, aquí. Y tiene que ir a buscar a sus ancestros, que él vive en Chile, tiene que ir a buscar a sus ancestros españoles y a ver todo ese recorrido de cómo se estructuró ese abuelo y cómo es esa figura del abuelo a lo que es hoy. Es un Lo libro voy a muy buscar. lindo. Qué buen Lo voy a recomendado. buscar. Pero mire, otro libro bonito sobre el padre. ¿Cómo es que? Sara Jaramillo. Sí, el del libro de Sara Jaramillo es hermoso también. ¿Cómo maté a mi padre? Una Y ya lleva hermosura de como libro. 12 ediciones, una locura ese libro. Ha sido un Pero tema, merecidas. Me acabo de acordar de ese libro. También me acabo de acordar otro de los libros bonitos que yo he leído en la vida. Pues son millones, pues realmente son sí, demasiados, claro. pero solo estoy hablando así con Asociación Libre. A Piedad Bonet le acaban de dar el premio de poesía, ¿cierto? Y yo me leí, pues he leído varios libros de ella. El libro que ella escribe sobre su hijo que se suicidó en Nueva York. Eso es una belleza impresionante, impresionante. Cómo Wow, trabajar ese Es voy a muy libro duro, leer. exacto. ¿Cómo desde sacar los... uno de un tema de esos Sí, 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 belleza? sí. Pues además, ahí está el arte definitivamente. Pero Total. bueno, Así es. ya para despedirnos, Sergio. Miren otro que Ah, tengo bueno, aquí. A ver, Hice un video podcast con Mauricio García. Fue el sí, último que salió, hoy sale otro. ajá. Pero es el libro de Mauricio García, pues es un libro, digamos, un ensayo sobre Colombia, no es literatura, es el país de las emociones tristes, que vale la pena leerlo cualquier persona. Ujú. Pero este es otro que se llama, de Mauricio García, que se llama Virtudes Cercanas. Lindo libro. También salió en la editorial Langosta, que es la de Héctor Abad y Alexandra Pareja. ujú. O sea, lo que hay es libros, la Ah, no, es vida, que esta es la sí, vida. Es producción lo que me artística, gusta a por mí eso en te la digo, o vida. sea, Colombia es una potencia en inteligencia, en arte. En este momento estamos en el curubito del arte en boca de todo el mundo
y es un momento muy bonito para aprovechar. Lo que pasa es que muchas veces en la realidad, como uno no se da cuenta o no saca distancia de esa realidad, no se da cuenta de lo que está pasando, pero la revolución artística que tenemos en este momento con nuestras figuras, el más importante músico de la música sinfónica, Andrés Orozco Estrada, está dirigiendo las principales orquestas del mundo, los principales artistas del género urbano están rodeando y dando giras por todo el mundo, y así, pues los grandes escritores, en todo tipo de artes tenemos figuras. Pero ya para despedirnos, Sergio... Pero déjeme, le muestro otra cosa aquí. Bueno. En mi estudio Me aquí encanta, en Bogotá, aquí enfrente está el Centro de Cultura de Moravia, Ajá. el diseño que hizo Salmona. Aquí está de Freddy Serna, ahí está. Ajá. Allí está, y ustedes no sé si lo pueden ver allá al fondo, Medellín. Ajá. O sea, es mi tierra, aquí la tengo por todos lados. Ahí está la tierrita. Está muy bien, la tierrita siempre en el corazón y para donde uno vaya. Eso es, hay que tatuarse. Cierto. Que te quería preguntar, Sergio, tu visión de aquí a 2, 3 años de este país en medio de tantas complejidades, ¿cuál es? Yo soy una persona optimista por naturaleza y en el espíritu país echado para adelante. ¿Sí? Desafortunadamente, yo creo que vamos para una polarización que aumenta, una confrontación permanente. Yo creo que tenemos un mal gobierno, tuvimos un mal gobierno del presidente Duque, ahora pasamos a un mal gobierno del presidente Petro y yo creo que viene el cambio en la próxima. Pero lo que vemos es una confrontación permanente, una mente caótica que es la del presidente en confrontación. Él tiene la habilidad de la confrontación, de la guerra, de la contienda, de estar hablando todo el país, gira alrededor de la figura del presidente Petro todos los días, a todas las horas. Entonces, ¿cuánto llevamos ya hablando de asamblea constituyente, propuesta constituyente? Por cierto, ahí qué pena constituyente? que lo interrumpa, me voy apasionando yo con ese tema, y es que yo siento que la constituyente la está usando también como para desviar la atención. No sé si yo... Por supuesto. Bueno, pensé que me iba a regañar, porque a veces me voy un poco... Estamos muy sintonizados hoy, Laura. Yo no había hablado contigo, yo no me acuerdo que hayamos hablado antes, pero estamos muy sintonizados en lo que dijiste con respecto a la educación y esto. Así es. Entonces todo el mundo está hablando. Entonces Petro se va a reelegir o no se va a reelegir. Y una señora sale y dice que hay que reelegirlo. Y todo el país está discutiendo sobre todo eso. Y entonces está el presidente Uribe y entra Duque y ya está Santos y Samper no falta y entra Gaviria. Esa es la Colombia que nosotros queremos. Este es nuestro país. Miren lo que estamos. Tapando detrás de todo esto la incapacidad de cumplir con unas promesas que hizo el presidente Petro. ¿Dónde quedaron las 50 universidades que prometió? Ay, Dios mío, 5 meses. O el aeropuerto en La Guajira, o el tren... Pero ahora utiliza, y prometió otro tren cuando fue a hablar contra los antioqueños, porque él tiene un problema con los antioqueños, y fue y dijo que prometió un tren de turbo a Chocó, y sale y promete un tren acá. Prometió una universidad en el Bajo Cauca antioqueño. Yo dije, pero allá está la Universidad de Antioquia en Caucasia. Yo no entiendo cómo van a prometer otra universidad si en Caucasia está la Universidad de Antioquia. Si usted coordina y amplía la Universidad de Antioquia, que se puede hablar. La Universidad de Antioquia es una joya de nosotros, es una riqueza de nosotros, los antioqueños. Y ojalá que en todas partes tengan amor por sus instituciones. La de Antioquia es una gran riqueza histórica de nuestro departamento. Demostrar en cualquier lugar del planeta. Porque no, si quieren hacer una universidad, trabajen con la Universidad de Antioquia, que es pública, la siguen ampliando y todos los del Bajo Cauca pueden llegar allá. Y prometió una universidad. ¿En qué irá la universidad que prometió en el Bajo Cauca? Le voy a preguntar, no me quedó esa tarea, le voy a preguntar a él que le gusta tanto debatir conmigo, le voy a hacer esa pregunta. Le voy a hacer esa pregunta, pero yo estoy segura que este episodio lo vamos a sacar segunda, tercera, cuarta. Porque nos quedan muchos temas. No, hay mucha tela por cortar, pero arrancamos bien y es desde esa visión de liderazgo, desde esa parte humana que tanto nos gusta, porque a veces dejamos a los políticos o a los líderes de opinión, pues que solo hagan, sin entender un poco cuál es su visión, parados en un balcón señalando por qué no hizo, sin dar la oportunidad de estos espacios de diálogos, de entender un poco más a fondo cuáles son esas motivaciones o tal vez esos deseos, maneros que tienen. Así que maravillosa conversación, te agradecemos mucho. No sé si Juan quiera decir algo ahí para terminar.
No, nada, pues agradecerle a Sergio. Siempre sus visiones van a ser muy importantes y muy aportantes para este país. Qué rico tener personas como estas que nos están dando luces, que nos están dando salidas, que nos están dando opiniones que enriquecen la discusión en el buen sentido. No solamente se trata de la confrontación, sino que se trata de debatir ideas con argumentos, con respeto, como Sergio nos lo ha enseñado. Así que, profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, mucho gusto. Bueno, me preparo para la próxima. Pero por Así favor. es. Hasta luego. Chao. Y Para todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Cómo lo hizo.